Noches, gracias. Un placer. ¿Alguna vez han coincidido en alguna entrevista, en algún diálogo en vivo, en algún programa de televisión? Creo que sí. Bueno, sí, alguna vez antes sí. Creo que sí. Sí. Pero sí nos hemos reunido como gremio y como gobierno en varias oportunidades. Muchas veces, sí. Sí, bueno, voy a leer lo que dijo el presidente Evo. El presidente Evo Morales dijo: la creación de empresas sociales no es para quitar sus empresas o industrias a los privados, dijo el presidente. Si ese privado no puede o abandona o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social. Queda promulgada nuestra ley de empresas sociales. Textual, el presidente Evo Morales Ayma. Por favor, permítame, Tere, iniciar con don Guillermo Pumont, porque el empresariado es el que se ha manifestado inmediatamente al conocer esto, al oficializar una presentación de amparo contra esta ley de empresas sociales. ¿Por qué? Bueno, consideramos que la ley, como está redactada, no respeta de manera suficiente los derechos de la propiedad privada y tampoco genera condiciones para que los trabajadores, en términos equitativos y justos, puedan finalmente acceder a constituir empresas sociales. Partiendo del hecho de que cuando hubo la discusión en el Congreso, se había mencionado que no debería ser la única forma de llegar a una empresa social, tomar una empresa privada que puede estar o no en problemas por diferentes tipos o por diferentes circunstancias, no debería ser el único camino. Construir empresas sociales sobre los restos, sobre las cenizas o sobre la adquisición que consideramos abusiva de los bienes de una empresa privada. Deberían haberse reconocido en esta ley otros canales y otros mecanismos para que los trabajadores se puedan asociar en emprendimientos y puedan llevar adelante empresas bajo esas particularidades. Ese tema no ha sido tomado en cuenta. Lo mismo que tampoco está claro cuál es el ámbito de la gobernabilidad de estas empresas. Pues cómo se constituyen está medianamente tratado en la ley, pero no está explotado todo el detalle de la gobernabilidad, cómo se va a manejar al interior de estas empresas las peculiaridades de la relación entre trabajadores. Y además la posibilidad de que estos trabajadores incorporen a acreedores y a otras personas, digamos, en la constitución de la empresa social. Esos temas no están definidos en la ley, además de una serie de otros elementos como el tratamiento de los pasivos, el tema de una serie de factores que no quedan claros en relación a la creencia y la proporción de la creencia en relación al activo, y en fin, cantidad de elementos que consideramos vulneran los derechos del propietario, de los acreedores y en general de los actores que están en estos momentos difíciles de una empresa, ¿no? Que al final una empresa está en problemas y que con esta norma se castiga el fracaso también, ¿no? En Bolivia, yo siempre lo he mencionado, se castiga el fracaso y esta es una otra forma también de castigar a una persona y evitar que pueda recuperar por lo menos parte de su patrimonio y volver a construir otra empresa u otra actividad económica. Muchas gracias, señor Pumont. Hemos escuchado el argumento. Ahora escuchemos la respuesta que tiene el gobierno a esta preocupación de los empresarios, Teresa. Yo creo que es una lectura excesivamente susceptible de la ley que ha sido promulgada, puesto que la base real de acceso a los derechos por parte de los empresarios y de los trabajadores no es nueva en esta ley. Casi toda la ley menciona diferentes artículos del Código de Comercio que está vigente hace muchísimos años y que nadie ha cuestionado. En el Código de Comercio está la figura de la quiebra. Incluso hay quiebras complicadas, como son quiebras fraudulentas. Está la figura del concurso preventivo o del abandono. Esa figura existía y en Bolivia va a seguir existiendo. Ahora, cuando una empresa quiebra, todo el mundo sabe en derecho laboral en Bolivia y en cualquier otra parte del mundo, cuando una empresa quiebra, seguramente tiene muchas deudas y muchos acreedores, debe mucha plata a mucha gente. Pero en Bolivia el sector laboral, es decir, la principal deuda, la deuda privilegiada, es la deuda que se les debe a los obreros. Entonces en Bolivia eso ya existía, con lo cual si yo quiebro, si mi empresa quiebra,
y tengo que pagar las deudas sobre la base de liquidar la empresa. Al liquidar la empresa, el primer pago que debo hacer es al trabajador. ¿Qué hace este proyecto de ley? Dice que efectivamente cómo se debe hacer este procedimiento de tal manera que no suceda lo que ha sucedido hasta ahora. Una empresa quebraba, vamos a decir la Ilbo, y pasaban años y años y años en los que el juicio laboral iba sucediendo, iban poniendo unas y otras cosas en el juicio laboral, y cuando ya se ganaba el juicio laboral por parte de los trabajadores a quienes se les debía sus beneficios sociales, varios sueldos, etcétera, la empresa ya estaba inutilizable. Eran 10, 15, 20 años de juicio. Y cuando ya los obreros podían tener acceso a quedarse con máquinas o con algo, eso ya era inutilizable. Entonces la ley ahora prevé que cuando el trabajador tiene una deuda con la empresa, es decir, la empresa le debe salarios, le debe beneficios, aguinaldos, etcétera, a los trabajadores, estos puedan tener la posibilidad de quedarse con la empresa antes de que la empresa sea chatarra, porque cuando la empresa es chatarra no le sirve a nadie, ni siquiera al propio original empresario. Hemos escuchado los argumentos de las dos partes, tanto del empresariado como del gobierno. Me gustaría que a partir de ese instante sea un diálogo entre ustedes para que el ciudadano pueda escuchar y pueda sacar sus propias conclusiones de lo que es esto. Mi primera pregunta: ¿por qué quiebran las empresas? Me imagino que un empresario tiene la intención de tener una gran empresa, no tiene la intención de tener una empresa para que quiebre, pero deben haber más situaciones. Muchas veces ha venido no solo el empresario privado grande, han venido las CONAMIPES, han asegurado de que hay políticas muy diferentes para la empresa, el tema de los impuestos, carga social. ¿Por qué fracasan las empresas? Y de ahí, por favor, que sea un diálogo para que la gente pueda escuchar. Bueno, primero es evidente que la ley incorpora una serie de elementos del Código de Comercio, pero no los trata de manera suficiente. Por ejemplo, el concurso preventivo ya es un proceso donde han concurrido una serie de acreedores. Y los trabajadores, posiblemente tiene el empresario una deuda con ellos, pero es poco probable que sea por el valor del 100% del activo. Si en la ley no está claramente tratado qué pasa con los otros acreedores, si se van a volver accionistas es una posibilidad, pero si los trabajadores no quieren, no pueden. Tampoco dice claramente que se van a hacer cargo de los pasivos. La empresa está en quiebra muchas veces, habitualmente porque los pasivos superan el valor de los activos y entra en problemas de flujo e insolvencia. Primero, hay que trabajar en el país la realidad de que el fracaso en el desarrollo de las actividades económicas de todo tipo es algo normal. En Bolivia no hemos asimilado eso. Las mismas normas financieras, si uno por alguna razón no le puede pagar al banco, queda tachado del sistema financiero para siempre, no hay forma de reponerse. Cuando en otros países el emprendedor, el empresario es un bien que el Estado no es que le ayuda o le regala dinero, pero le genera condiciones para que se recupere. Pueden concurrir muchas cosas y habitualmente una quiebra es el resultado de muchas circunstancias, sin ir muy lejos, pérdida de mercados, como ha ocurrido con algunas empresas textileras que ya no han podido seguir exportando, sus mercados se han cerrado por situaciones que yo considero arbitrarias de los países que ellos mismos han desarrollado condiciones para que estas empresas crezcan y después de manera arbitraria lo han cortado. ¿Estamos hablando concretamente de Natex, por ejemplo? Ametex. ¿Ametex? Ametex. ¿No es cierto? Que después se transformó en Enatex y por los problemas que hay de mercados que son normales. Uno podría cuestionar, ¿y por qué Enatex no ha podido, con el apoyo del Estado y todo, comercializar? Es que no es pues fácil comercializar las cosas. Los mercados no están ahí disponibles. Entonces, se te caen los mercados, la empresa entra en problemas primero de liquidez, después de insolvencia. Y eso te puede conducir a una quiebra. Al mismo tiempo, tú puedes tener problemas de mercado y impuestos nacionales que viene con una demora de 5 o 6 años hacerte revisiones e inspecciones, te hace una fiscalización y te puede clavar de 100 bolivianos, volverlo varios miles y miles de pesos por justamente la demora que hay entre que ocurre el acto, uno declara y varios años después vienen impuestos nacionales. Entonces,
Muchas cosas pueden pasar al mismo tiempo para poder generar todo este tipo de circunstancias que obviamente no son voluntad del empresario, pero que terminan ocurriendo. Y en esos casos, la quiebra es un mecanismo de salida para resolver el problema. Y en ese marco, uno de los acreedores es el trabajador o los trabajadores, pero no son el único. Eso no es cierto exactamente. El acreedor privilegiado son los trabajadores por ley. Pero el privilegio es para cobrar, digamos, no para hacerse del activo fijo, digamos. No, pero el tema es que cuando una empresa quiebra, que por lo demás en todas partes del mundo hay empresas que quiebran, no es una cosa que solo sucede en Bolivia o solo sucede en un sector o solo sucede porque los empresarios bolivianos no pueden trabajar bien, pues suceden cosas de mercado, suceden cosas financieras, suceden crisis financieras, suceden muchas cosas que pueden hacer inviable que un empresario pueda continuar con su empresa. Puede estar sobreendeudado o puede ser que la banca ya no confíe en él y no le pueda dar más crédito. Puede suceder. Pero cuando puede suceder y sucede una quiebra, sucede que la empresa tiene que honrar sus deudas antes de morir. Y la ley boliviana establece claramente que el acreedor privilegiado, al primero al que se le paga la deuda, vamos a suponer que le debe a un banco, le debe a una entidad financiera de otro tipo y le debe al Estado y le debe al trabajador. Lo primero que debe honrar, al morir la empresa, tiene que pagar con máquinas, vendiendo lo que fuera, al trabajador. Eso lo dice la ley en Bolivia. Lo que se está estableciendo en esta ley es que en el momento de honrar la deuda a los trabajadores, que es el acreedor principal, como lo dice el Código de Comercio, no es la invención de este gobierno que se le pague primero a los obreros, eso existía ya desde muchos años atrás, desde décadas atrás. Entonces, cuando se le pague en realidad con parte de la fábrica para que se pueda activar esa fábrica. No que se le pague con un pedacito de una máquina a cada uno después de 10 años, porque ahí a nadie le sirve de nada. Sin embargo, la idea es que al momento en que el acreedor privilegiado se haga con la posibilidad de que le paguen su deuda, se la puedan pagar en forma de la fábrica ya en déficit. Efectivamente, pueden haber algunos vacíos que se pueden ir llenando y a mí me alegra mucho que el empresariado reconozca que puede haber un vacío, pero que la ley es la ley. El acreedor principal es el trabajador y que el acreedor principal, que es el trabajador, reciba una fábrica terminando de acabar de funcionar o la reciba en chatarra, es la gran diferencia. Como estaban las cosas, era el acreedor principal, pero después de 20 años de juicio le entregaban la fábrica o le entregaban pedazos de máquinas a cada trabajador. Ahora es el acreedor principal y le pueden entregar, una vez que se declare en quiebra, de que se proceda al saneamiento, etcétera, etcétera, se va a poder entregar esta fábrica a las asociaciones de obreros. Aquí hay una realidad. Y además, lo que tenemos que ver claro y decirlo claro de parte de los empresarios es que no es una ley en la cual se está inventando nuevos derechos para nadie. Todos los derechos que están mencionados en la ley están escritos en el Código de Comercio desde el inicio del Código de Comercio. Hay un tema ahí central. Si hay algún tema, que nos lo digan, que me lo digan claramente, yo les puedo demostrar que no hay ningún derecho nuevo. Empezando de la voluntariedad de las partes. Porque cuando se va a un concurso preventivo y se arregla entre partes para un pago, una dación de pago parcial total, el elemento central es la voluntariedad de las partes. Y en este caso la ley no considera, la ley de empresas sociales, no considera que el empresario tenga ni siquiera que manifestar su voluntad de parte para poder ir por el camino de una empresa social, primero. Segundo, un trabajador puede aspirar a su privilegio en el monto que se le adeuda. En este caso, si el activo fijo vale 100 y hay otros acreedores, o tal vez no hubiera ninguno más, pero la deuda de los trabajadores es 30, solo pueden aspirar a esa porción, a esos 30 pesos. Y nadie dice otra cosa. La ley, en este caso, lo que indica es que una vez que el juez establece que se conforma una empresa social, establece que todo es una unidad. Y la ley no define con claridad
¿cómo se van a hacer del restante 70% los trabajadores? Lo vuelves a decir. Suponemos que lo va a pagar. Estás diciendo lo mismo que acabas de decir hace un rato. No se sabe en qué quedan los demás acreedores. Pero es que esas cosas deberían estar contenidas en la ley de manera muy clara. Efectivamente, podían estar. Entonces, ¿cómo es que se promulga una ley donde deberían estar estas cosas establecidas? Que puede haber alguna dimensión en la que no esté suficientemente claro, puede ser, y puede ser perfectible, pero no hay ningún derecho nuevo para ningún trabajador. No existe un derecho nuevo. Le quitan el derecho al empresario de disponer de sus bienes, porque el empresario... ¿Qué disminución de derecho? ¿Dónde, en qué parte de la ley está la disminución del derecho? Es implícito en la Constitución. Mi propiedad privada, yo la puedo disponer como yo quiera. No debería estar forzado a tener que entregársela a los trabajadores. No, es que ya no es tuya la empresa. Cuando tú tienes quiebra, cuando tú ya perdiste la empresa... Sigue siendo mía. No. Sigue siendo mi problema. La ley dice claramente, mira, causales para la creación de empresas sociales. La primera, cuando existan empresas en procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Estamos de acuerdo. Y segundo, cuando existe el abandono injustificado de la empresa. Pero ahí mismo la misma ley no dice qué pasa cuando los pasivos superan el valor del activo. Por lo tanto, si esos pasivos no van a ser cubiertos por los trabajadores, cualquier remanente va a quedar a mi cargo. Por lo tanto, sigue siendo mi problema. Por supuesto, pero vamos a suponer, yo debería poder decidir. A Jimena se le debe $100,000, a Teresa se le debe 50,000 y a Guillermo se le deben otros 50,000, ¿no es cierto? El hecho de que la plata que valga la empresa me alcance solo a pagarle a Jimena y a todos los demás existe en la vida real. Pero aquí hay una junta de acreedores que normalmente administra una empresa. Pero seremos claros, las juntas Teresa de acreedores no puede aspirar a ser dueña de todo el activo, ignorando nuestros derechos de acreedores. Y eso no lo dice la ley, no se invente. Pero no lo dice, pero tampoco lo aclara. El juez lo va a definir en función de la ley. ¿En base a qué? Si la ley, los jueces están pues para hacer cumplir las leyes. La ley no establece cómo se va a tratar los pasivos. Es más, pero los la pasivos ley se tratan pues como se trata cualquier pasivo en el Código de Comercio. Discúlpame, Teresa, la propia ley establece el juez hace lo que dice los trabajadores no pueden tener una posición menor al 51% de las acciones. Eso dice. No pueden estar en minoría. Eso es otra cosa. Pero, a ver. Esa es muy otra cosa. Si la ley dice que los trabajadores no pueden tener menos del 51%, entonces eso quiere decir que los trabajadores deberían tener por lo menos el valor del 51% del activo. Sobre lo que el juez debe definir sobre la base del cumplimiento de la ley. Pero si la ley no lo trata claramente, ¿en qué artículo se le está quitando algún derecho al empresario? Dime el artículo, lo leemos, lo analizamos, aquí está el Código de Comercio. La ley entera desde el momento en que no le permite al empresario decir estoy o no estoy de acuerdo. No, porque en el caso de que estás en situación de quiebra, no puedes decir estoy de acuerdo con la quiebra o no estoy de acuerdo con la quiebra. Pero si he pasado por un proceso de quiebra, pero ya hay otros acreedores. Pues aquí está cómo es una quiebra. Los trabajadores no son los únicos. Sí, pero no es el acreedor privilegiado. ¿Te parezca bien o te parezca mal? Para hacerse del 100% del activo, ¿pero qué solo quiere? de la parte ¿Pero que cuál le es la idea? O sea, lo que quieren es que el trabajador, después de haber quebrado la empresa, tengan que esperar 20 y 30 años y son sus hijos de los trabajadores ya muertos los que van a recibir un pedacito de una máquina. ¿Por qué van a recibir un pedacito? Porque es lo que ha pasado toda una vida. Podrían ser más eficientes los procesos de concurso y de quiebra para poder finalmente liquidar la empresa. Pero no puede ser que ignoren pues la vida real. Un obrero, un sindicato en proceso laboral dura 15 años y cuando le dan la razón, pero si esa sabemos empresa claramente cómo es la vida real. La vida real es que cuando se logra un acuerdo voluntario, los trabajadores no encuentran financiamiento. Esa es la vida real. La vida real es que además hay muchas quiebras fraudulentas y están poniendo en condiciones de quiebra a las empresas de manera fraudulenta. Algunos empresarios, que también lo deberían reconocer los empresarios dirigentes, y esos empresarios mandan a paraísos fiscales unas utilidades extraordinarias, engordan sus cuentas en paraísos fiscales y aquí hacen quebrar sus empresas y encima no les pueden dar ni un pedazo de máquina porque hay que esperar un juicio laboral de 15 años. Aquí no se está violando ningún derecho que está establecido en el Código de Comercio. El proceso estoy de acuerdo en que debe ser equitativo. A ver, señor trabajador, entre el juez, ahí sí han hecho caso. ¿Cuánto se le debe? 100. Ok, vengan, discutan. Okay, su deuda, la deuda con usted es 40. Listo.
Con esa creencia, el trabajador puede ir ante el juez civil a decir, quiero constituir una empresa social. No está tratado de manera clara qué va a pasar con los trabajadores que no se involucren ni nada. Está bien, pueden pedir la mayor claridad. Ahora, pero lo que no puedes hacer es desconocer que aquí no se ha recogido no se ha recortado ningún derecho a nadie. Cubrían todos esos asuntos. Deberían. Pero el empresario tiene derecho pues a su propiedad privada. Finalmente yo la puedo vender en 120, pero demoler la fábrica, Guillermo, y construir un edificio en su lugar. ¿En qué parte de la ley, te la pongo aquí en manos, en qué parte de la ley se está recortando un derecho ¿en qué artículo? Dime. A ver. ¿En cuál artículo? La Constitución. Aquí está la ley. La Constitución me da derecho, reconoce el derecho a la propiedad privada. Aquí no se quita. ¿Qué es la propiedad privada? Mostrame un artículo en el que se recorte el derecho a la propiedad causales privada. para la creación de Dice empresas. aquí Código de Comercio. Lo primero que debería decir, naturaleza, por tratarse de una organización. Estás cambiando otro artículo. Lo primero que debería decir acá es de acuerdo en el pacto voluntario de partes. Constitución Política del Estado es lo primero. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Aquí tú mostrame dónde se está confiscando propiedad privada. Pero aquí está, pues, empezando de los artículos en los cuales, ¿no es cierto?, empieza a decir aquí procedimiento de constitución, procedimiento general. Al principio te explica todo el Código de Comercio. Procedimiento especial, administración de las remuneraciones, empezando de que el balance social no establece que es un requisito el balance financiero, ¿no es cierto? Aquí dice, el juez en materia laboral dispondrá la transferencia de la empresa a través de un contrato de dación de pago. Pero como cualquier acreedor hay dación de pago. En ninguna parte de la ley. Pero si tú le debes plata a alguien, le tienes que dar dación en pago. ¿Cuánto le tengo que dar? Lo que dice el juez, y el juez cumple la ley. El Código de Comercio está en manos del juez. Aquí mismo, en la misma ley, establece que cuando se define que va a ser una empresa social, se vuelve toda una unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no le puedo pagar a mi trabajador, no, pero así está la ley. ¿Por qué no hacen un esfuerzo de leer objetivamente la situación? Pero hemos hecho el esfuerzo y es más, hemos estado en el Congreso discutiendo estas cosas para poder darles una solución. Y precisamente en el Congreso es donde se ha discutido este aspecto y está claro. Pero no está claro. Pero ¿dónde estamos confiscando? ¿Dónde se está confiscando? En el punto en el cual tú me obligas. Yo te lo leo el que quieras. ¿Cuál quieres que te lo lea? Teresa, yo creo que esa actitud no lleva a ninguna parte. No, pero dime, pues, ¿dónde? Pero es que la ley íntegra es una ley que termina confiscando el bien desde el momento en que yo no tengo voluntariedad para entregarlo. No, mira, te voy a decir una cosa. Entonces a mí Jimena me debe plata a mí. Vamos a suponer, Jimena me debe plata a mí, ¿no es cierto? Yo le digo, Jimena, me tienes que pagar. Y dice, no te voy a pagar, no puedo. Pero has puesto en garantía pues una casa. Entonces, ¿me quedo yo pues con la casa o no me quedo con la casa? Depende de cuánto te debe. Mi derecho de propiedad de la casa es eterno y aunque yo tenga la deuda y tenga la casa hipotecada para la deuda, no es mi derecho propietario. No, pero te vas a poder hacer de toda la deuda. Si tú me debes plata, si el valor de la casa es mayor a lo que te debe Jimena, la casa se va a tener que vender y te vas a agarrar tu cuota aparte. La idea. En este caso no, porque la empresa no se va a vender, se la mantiene como una unidad, se transfiere a los trabajadores y los trabajadores no asumen todo el pasivo. Por lo tanto, se están apropiando de mis bienes. Estás suponiendo que los trabajadores no asumen el pasivo. Lo acaba de decir Jimena, la ministra de Planificación. La ministra de Planificación lo acaba de decir hace un rato, Jimena, que primero deben ser canceladas las deudas de la unidad económica privada y después se pueden quedar con la fábrica. Pero ¿cómo van a poder hacerlo? Pero ¿cómo podrán hacerlo? Eso es otra cuestión. Es que pueden conseguirse un crédito, pueden conseguirse financiamiento de entidad de cooperación. Tú sabes que el BDP no les va a prestar. Tú sabes también como yo. Puede ser que el BDP no les financie, pero hay proyectos de cooperación internacional. Porque era parte de las sugerencias, que cuando se termine de constituir una empresa social, el Estado tenga la obligación de financiar. Solo faltaba que el BDP les financie la quiebra. Pero para eso es la banca de desarrollo. No le está financiando la quiebra a los empresarios, le está financiando la empresa social a los trabajadores para hacerla viable. Otra figura diferente. Tere, si el empresario no pudo salvar su empresa por X o Z motivo, como lo ha explicado, porque pueden haber problemas de gobiernos corporativos, las empresas quiebran por diferentes razones, en algún momento hablaban del tipo de cambio apreciado, también denunciaban la extorsión con impuestos muy elevados.
si el empresario no puede salvar su empresa, ¿qué hace suponer que los trabajadores van a salvar esta empresa? ¿El Estado los va a apoyar? Hay posibilidades de salvar las empresas cuando se disminuye la expectativa sobre las ganancias. Un empresario considera una empresa adecuada para él cuando las ganancias de la empresa le justifican la inversión, ¿no es cierto? Eso en economía estudiamos todos. Cuando el retorno que le va a ofrecer la empresa es un retorno, como le llaman ellos, rentable. Si una empresa le va a dar tas con tas nomás, es decir, no le va a dar ganancias, sino que solo va a cubrir costos, al empresario no le interesa, prefiere quebrar, es decir, prefiere cerrar o abandonar la empresa, cerrar la opción. En cambio, en el caso de la empresa social, en muchos casos de la empresa social, lo que justifica suficientemente la empresa es que cubra los costos, es decir, que se puedan cubrir los salarios de los trabajadores y que la utilidad no sea la que tendría que esperar un gran capitalista con expectativas de 15, 20, 30% de utilidad, que pueda ser bastante menor. Entonces existe la posibilidad de empresas sociales, como ya ha sucedido. Ha quebrado la empresa Ilbo, por ejemplo, y está trabajando hace muchos años la empresa Maquitesa, que es justamente de trabajadores. En ese caso, en varios casos han sucedido quiebras donde los empresarios no han querido continuar con la inversión y los trabajadores se han hecho con las empresas y las han mantenido funcionando y están produciendo el mismo hilo que producían antes. Entonces, aunque no se espere una ganancia tan alta como la que el empresario quisiera tener o espera tener por la inversión que él hace, sí los trabajadores pueden mantenerla con menos utilidad o con ninguna utilidad y cuyo justificativo sea el cubrir los costos del salario, es decir, de los trabajadores. ¿Qué opinas? ¿No debería yo, si soy empresario, he tomado el riesgo, invierto el dinero, pongo mis bienes de garantía, pongo mi esfuerzo para todo eso, instalo una empresa y la empiezo a desarrollar, yo debería mantener el derecho de poder cerrarla? Y en todo caso, los trabajadores podrían aspirar a comprarla. Por supuesto. Pero no a apoderarse de la empresa por un mecanismo donde un juez me obliga a entregar los bienes cerrar y la los empresa activos es una fijos. figura que está en el Código de Comercio. Cualquiera puede abrir una empresa, también puede cerrarla. Y en el ¿no momento ve? en que yo cierro, tengo que despedir a los empleados. Quiebra. Otra cosa diferente es la quiebra. En el momento en que yo cierre, tengo que despedir a los empleados, van a decir abandono. Y listo, entro al proceso de la empresa social. No es verdad. Pero si eso dice la ley. No es verdad. Si te he puesto la ley en manos y no me has mostrado ese artículo, es porque no es cierto lo que estás pero diciendo. aquí está, a ver, préstamela, te lo leo. No, otra cosa es, el abandono es otra cosa diferente que el tema. Te he pedido que me muestres un tema de expropiación de derechos y ahora se te ocurre otra idea, pero no. Ahí está. No el empleador proceda al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. Ahí está. Por supuesto. Pero si yo quiero cerrar, algún momento tengo que retirar a todos mis trabajadores. Por supuesto. Para empezar, no dice a cuántos es masivo o cuánto no es masivo. Ya. Pero si yo decido cerrar, voy a retirarlos a todos. Entonces, ¿qué van a decir? Nos está retirando a todos, es abandono, entonces vamos por la empresa social. Cuando es mi derecho, finalmente yo pienso que mi empresa es inviable, yo la quiero cerrar, vender mis bienes, recuperar mi patrimonio y dedicarme a otra cosa. Y en ese marco los trabajadores podrían aspirar a decir, mire, no la diluya, ¿no es cierto? No la cierre, no nos despida. Como ha sucedido en muchos nosotros casos. la vamos a comprar. Por supuesto, y eso sí, está hubiera abierto. sido ideal que ocurriera Pero en muchos eso está casos. pues abierto, pero muchas veces. Pero aquí la misma ley. Muchas veces, si tú sabes bien, te puedo decir nombres y no, por no molestar no voy a decir nombres, de empresarios que simplemente no pueden pagar 2, 3 meses y se fugan del país. Y el trabajador no tiene, el sindicato o los trabajadores no tienen cómo seguir trabajando en su fuente de trabajo porque el señor escapó del país. Ahí dice claramente huida, ¿no ve? Pero si escapó. Porque es un tema muy claro, aquí está, la huida. Ha pasado con el señor Meyer, te lo digo nombre claro. El señor Meyer, dueño de 2 o 3 empresas en Bolivia. 3, 4, 5 meses, no ha podido pagar, 6, 7 meses no ha podido pagar salarios, ¿qué ha hecho? Huyó. Y seguía siendo dueño de las empresas. No podían ellos empezar a trabajar, a ponerles marcas a los productos, a continuar a comprar materia prima. La maquinaria, él la abandonó, la dejó ahí. Y un señor que tenía industrias enormemente grandes en la industria textil boliviana. Simplemente el señor Meyer huyó. Aquí dice
en base a esa experiencia, la huida del país del empleador, entendida como la ausencia intempestiva y continuada por tiempo de 60 días, excepto de fuerza mayor. Estábamos hablando es la misma. Pero este es otro inciso, por eso, es otra causal. Cuando el empleador procede al retiro... Pero estas no son pues excluyentes, son A o todas. B o C. No dice eso, es Entonces, cualquiera de y las tres. el cierre intempestivo, que además está en la ley del trabajo, que es la lockout. Pero nunca ha habido en Bolivia un lockout. No ha habido en Bolivia un lockout, pero está permitido en la ley del trabajo. Es impracticable la ley, porque el Ministerio del Trabajo lo ha negado. No es que nadie en no Bolivia de hacerlo. y en cualquier parte del mundo el lockout existe y está en la ley del trabajo. Está en la ley, está ahí. pero no permite el Te estoy hablando del caso de la huida. Es que es muy fácil decir el caso hipotético cuando no estás hablando pero ahí de casos reales. Si yo decido cerrar, voy a tener que despedir. Y si tengo que despedir, es masivo. Lo que es mucho más fácil para el empresario es huir. ¿Pero por qué voy a huir si mis bienes para que superan veas, el monto para que de veas, mis la gente creencias? simplemente engaña y después Pero huye. eso puede ser una persona, digamos, como el que tú has mencionado. Muchas más. Aquí hay cientos de miles de empresarios. Muchas más. Entonces, ¿no es cierto? Esta es pero una cuando opción, dices muchas más, de 285,000 empresas, ¿cuántas están en ese problema? Esta es una opción, la otra es la quiebra, la otra es el concurso preventivo. Entonces, claro, pero cuando yo decido cerrar, lo que está cierto es que si yo decido cerrar, no puedo cerrar. Porque parte del proceso de cierre es despedir a todos mis trabajadores, me van a decir despido masivo y empresa social. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, cuando constituyo una empresa y contrato trabajadores, es como, sí, exactamente, es como si les estuviera dando a los trabajadores, por la opción de brindarles un trabajo digno, les estuviera dando en garantía a mi empresa, que no corresponde. ¿No es cierto? Parece que estuvieras hablando de la pobre gente estafada, y aquí en este país los pobres, los obreros han sido eternamente estafados, han vivido peregrinando un miserable beneficio social al empresario que jamás le ha querido pagar. Pero eso no es así. Son desde 10, hace 12 20, años. 30 y yo años, pienso que ya es tiempo de que... 10, 20 y 30 años que los empresarios no han querido pagarle unos cuantos centavos a cualquier obrero que se ha muerto de viejo esperando que le paguen los salarios. Teresa, posiblemente entonces, podría ser así. Me parece que estoy hablando de una víctima. Los últimos 12 años no ha cuando pasado. en realidad son las víctimas los trabajadores, a los que les han pagado siempre salarios muy bajos, no les han dado los incrementos salariales. El salario mínimo es de 2.000 bolivianos. Y el ahora salario, estamos en otro momento, pero eso esto es histórico, pero y es tenemos que movernos en función del momento histórico. No, es ya estructural. han transcurrido 10 años. Es estructural. 10 años después, las circunstancias que el mismo gobierno ha creado son diferentes. Pero tú sabes que yo siempre he reconocido lo que me alegra que reconozcas, pero ¿no es cierto? Estas cosas pero son esta no es la salida correcta. Sí, creo que es la salida correcta. Es más, te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. En este mismo texto, muy parecido a este, ya había un decreto que cuando yo fui ministra fue aprobado sin ninguna dificultad por parte de los empresarios. Simplemente ha sido elevado a ley. El decreto, ¿sí? El decreto lo he consultado, lo hemos leído, lo hemos discutido contigo cuando era la razón por la cual ese decreto nunca ha sido discutido porque era impracticable. En este caso, la ley no contiene el mismo tenor del decreto, número uno. Segundo, es una ley. Y tercero, avanza en una serie de elementos que no aclara de manera suficiente, pero pone en manos del juez. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las acreencias de los trabajadores que no quieran formar parte de la empresa social? Si los trabajadores que sí quieren ser, que solo pueden ser mayoría, no tienen que ser todos, sino solo la mayoría, o sea, de 151, ¿qué pasa con esos otros 49 que sí quieren que se les pague cuando los otros 51 se hacen total del activo? No está claro que estos señores, que son los nuevos propietarios, tienen la obligación de pagarle a los que no participen de la empresa esas acreencias. Pues eso está en la ley. No está acá. No tiene que estar en la ley. No, en esta ley no está. Está en la Ley General del Trabajo. No dice. Está en la Ley General del Trabajo. Tiene derecho a sus beneficios sociales. Cada trabajador. ¿De quién le va a pagar? Cada trabajador que termine. Entonces estamos aceptando que los nuevos propietarios se hacen cargo de esa acreencia. Claro. Los nuevos trabajadores. Pero claro. Pero eso no dice. Pero eso lo ha dicho la ministra ya. No, pero eso debería decirlo. Pero está pues en la ley también. No puede, a ver, una ley no puede transcribir toda la Ley General del Trabajo. No la puede transcribir. No necesita transcribir. Nosotros habíamos puesto claramente. A ver, en Bolivia entonces, según
tú, desde esta ley ya no corren los beneficios sociales para nadie, porque si el trabajador No se es hace para dueño de la nadie. empresa, entonces los demás trabajadores pierden su beneficio social. ¿Quién se los va a Ridículo. pagar? Esta empresa pues tiene que La pagar empresa todas las social. deudas. Lo está diciendo la Perfecto. ministra tan Nosotros claro como habíamos eso. sugerido que diga Bueno, claramente. lo que dice la ministra lo pones ahí y ya está. Pero entonces lo pondremos. Lo cambiaremos pones, la pues ley. lo pones, no hay problema. Pero Yo no me entonces refiero está a, abierto un espacio para modificar esta ley. Yo no Eso sé, está yo bueno, no es soy una buena autoridad en noticia. este momento de gobierno, ¿No es cierto? pero de ninguna manera puede ser una Sí, cosa pero que es una quede en persona duda. que influye en las decisiones. Que es quede, decir, que quede es en algo duda se lo que puede la propia discutir. ministra está diciendo. Tienen que pagar sus deudas. Pero pues. es que el juez no va a poder ir ante el juez a decir, le dijo la ministra. El juez va a decir, dice la ley, no dice la ley. La ley no pero dice está- que es activos y pasivos. La ley habla, tú sabes que en derecho, bueno, es un tema, ¿no es cierto? El derecho, el Código de Comercio se lee como Código de Comercio, pero cuando se lo mencionan estas cosas también se amplía, ¿no ve? El alcance del Código de Comercio. Lo mismo en la Ley General del Trabajo. Estas cosas son parte de una ampliación de un ámbito legislativo. Entonces, se tiene que leer la Ley General del Trabajo. No puedes decir, no, aquí no dice, como último artículo, derógase la Ley General del Trabajo. Pero No, aquí señor. no marca Pero el es criterio. obvio de y es evidente que cuando- un trabajador tiene es que derecho a sus esas- beneficios sociales. Eso sí, pero no está claro que la empresa social asume todos los pasivos de la empresa que está apropiando. Está pues claro. No pero está bueno, claro eso en la ley, pero mostrarme dónde lo dice eso. No discutiremos dice eso. en ninguna Bueno, parte. les agradezco mucho, muchísimas gracias. Quiero saludar la amplitud de don Guillermo Pumón, que aceptó gentilmente venir a dialogar, y especialmente de Tere Morales. Lamento que desde el Ministerio de Trabajo no hayan querido venir a dialogar, y bueno, Tere siempre está dispuesta a conversar y a defender muchas de las medidas económicas que tiene el gobierno del cual formas parte, porque estás en este momento como directora de la Unidad de Investigación Financiera. Gracias, Tere. Gracias, Encantada. Guillermo. Vámonos a la pausa, aguárdenos unos segundos, ya volvemos. La programación de